A continuación, Toma tu luz. Qué bendición para nosotros contar con su amable compañía en nuestro programa Toma tu Luz desde el Ministerio del Quirios y a través de Jesús TV. En compañía del hermano Enrique Ponza, el Señor nos seguirá dando esos temas a la luz de su palabra que nos llenarán de fortaleza y nos seguirán removiendo nuestro interior para fortalecer nuestra esperanza y nuestra confianza y fe plena en el Señor. Como siempre vamos a poner nuestro programa en las manos del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias porque conocemos tu amor a través de tu Hijo amado Jesucristo y Él es el baluarte de que nosotros podamos sostenernos en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos dé ese fundamento de tu amor y que unidos a tu Hijo amado Jesucristo vayamos caminando a tus brazos. Que tu dulce amor siempre sea el que guíe nuestros pasos y que nos haga ser mejores personas y mejores cristianos. Amén. Amén. Hoy vamos a tocar el tema del cuerpo de Cristo Jesús, el Corpus Christi. Pero tenemos que entender que esta festividad su origen es la institución de la Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque en la institución de la Eucaristía fue cuando Jesús se convierte en el Cordero de Dios y es cuando Jesús cumple todas las profecías que habló en su palabra durante toda su estancia en la tierra. Y nos lleva a entender caminos y procesos que Él quiere que nosotros vivamos y experimentemos en el caminar de la vida. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 53 en adelante, nos dice: ciertamente, ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, tienen vida eterna. Y yo los resucitaré el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esta es una promesa que la hizo Jesús antes de instaurar la Eucaristía. Y era una profecía a lo que él iba a hacer, a la transformación que iba a hacer y a convertirse él en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esta parte es que tenemos que entender a Jesús en varios aspectos en este proceso. El primer proceso es Cristo como la vida. ¿Por qué razón? Porque cuando entendemos a Cristo como la vida, vemos el cumplimiento que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, que Él vino a ser vida y luz a los hombres. Y luego en la institución de la Eucaristía, en la partición del pan, Él convierte la sustancia del pan en su cuerpo y la sustancia del vino en su sangre y nos hace la recomendación de vivir y estar. Y por eso es que es importantísimo vivir esa Eucaristía, importantísimo sentir esa presencia. ¿Por qué? Porque en cada Eucaristía baja Jesús para hacer la transformación de sustancias, y al hacer la transformación de sustancias Él se hace presente en cada Eucaristía para convertirse ahí en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que tengamos y disfrutemos de ese perdón a través de su sangre y de ese alimento espiritual a través de su cuerpo. Nosotros los católicos nos deberíamos de sentir orgullosos y felices de vivir y experimentar este proceso en nuestra vida,
¿Por qué? Porque Cristo Jesús baja para darnos vida y va a darnos luz. Tenemos que entender a Cristo como el Cristo de la vida, tenemos que entender a Cristo como el pan de vida y tenemos que entender la sangre, el poder de la sangre de Cristo Jesús para que luego podamos reconocerlo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es el paso que tenemos que dar nosotros, es el proceso que tenemos que dar nosotros para poder alcanzar y vivir y disfrutar la fiesta de Corpus Christi como tal. La verdad, hermano Enrique, que esta fiesta debe ser de mucha alegría para nosotros, de mucho gozo, los católicos, porque precisamente se nos viene a dar ese alimento espiritual que nos sostiene, que nos fortalece y que nos conduce con alegría, con felicidad, a ese propósito maravilloso que el Señor nos regala de encontrar la vida eterna. Por eso precisamente el reflexionar sobre este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, eso nos debe de regocijar a nosotros, porque el Señor en el versículo 35 se nos presenta y nos dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y lamentablemente ese es el punto, que nosotros siendo cristianos católicos muchas veces no nos gozamos de ese sacramento de la Eucaristía, muchas veces no le damos la importancia que debería de tener este acontecimiento y por sobre todas las cosas no somos constantes y perseverantes en mantenernos alimentados. Recordemos que en nuestras necesidades fisiológicas, cuando nosotros no comemos, cuando nosotros no bebemos agua, nuestra energía se va, nos debilitamos, empezamos a desfallecer, empezamos a sentirnos desganados, con mucho sueño, con mucho cansancio. Y es así como también espiritualmente nosotros nos sentimos si no tenemos ese alimento diario, si no bebemos la bebida espiritual, y entonces nuestro espíritu se va desfalleciendo, nuestra fe se va muriendo, pero el Señor quiere ahora alimentarnos para que nosotros tengamos esa vida, nosotros tengamos ese gozo, nosotros tengamos ese aliento y esa ilusión. Por eso es que precisamente el Señor, presentándonos ahora en esa transustantación, en ese sacramento que la Iglesia nos propone para cumplir los mandatos del Señor, que están desde que Él celebró la Pascua en la última cena, y Él mismo de alguna manera se propone estar junto a nosotros, se propone ser ese alimento nuestro, se propone darnos esa energía a nuestro espíritu. Es así como nosotros no debemos de perder el que debemos de mantener esa relación íntima con el Señor, porque precisamente Él nos dice ahí: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y así nos pasa. Nosotros no creemos que haya esa transustantación en ese evento cuando el sacerdote nos viene a dar esa comunión con el Señor. Pero si nosotros de verdad creemos, va a nacer en nuestro interior una relación íntima con el Señor, va a fortalecer nuestra esperanza, va a fortalecer nuestra energía espiritual y vamos a sentir ese gozo y alegría por tener el cuerpo del Señor. Una de las cosas que tenemos que entender es, tenemos que ver a Jesús primero como vida. Por eso es que Él dice que Él nos quiere dar una vida radiante, y por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, que Él vino en primer lugar a darnos vida y a darnos luz. Y por eso en Juan 10:10 dice: yo quiero que tengan una vida y la tengan en abundancia. Y por eso Él se declaró que Él es el camino, la resurrección y la vida. Y entonces también Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y aunque estés muerto, si crees en mí, vivirás. Promesas de vida, promesas de esperanza, promesas de formación. Luego nos pasa a enseñar cómo Cristo es el pan, y nos hace la aclaración que el pan verdadero es el bajado del cielo, y que el único que da el pan verdadero bajado del cielo es el Padre. Y por eso Él dice: el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Volvemos a tomar la promesa, volvemos a retomar el proceso y encontramos esta bendición. Y entonces Él se declara a sí mismo
pan. Cuando le dicen los discípulos, entonces, si ese es así, danos de ese pan, porque él dijo que el pan bajado del cielo es el que da la vida al mundo. Entonces él dice, yo soy el pan que da vida. El que tiene hambre, y declaró, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Dos cosas fundamentales. No tendrá vacíos ni tendrá ansiedades. Y entonces él se declara el pan de vida. Y entonces recalca que así es como él quiere que nosotros vivamos, y que tenemos que comer de ese pan, y que tenemos que vivir con ese pan, y tenemos que experimentar esa experiencia de comer ese pan. Y por eso es que él dice, este es el pan que bajó del cielo, y que los antepasados no comieron, pero por eso murieron, pero los que comen de este pan vivirán para siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él nos dará vida. Entonces, cuando en la Eucaristía baja Jesús y comemos de ese pan, debemos de ir con esa alegría de vivir, de que a través de ese pan nosotros vamos a encontrar vida, que a través de ese pan no vamos a tener hambre, que a través de ese pan vamos a aprender a salir del desierto, que a través de ese pan bendito vamos a satisfacer muchas de las necesidades emocionales, espirituales y físicas que tenemos, y que podemos desarrollar ese proceso en nuestra vida. Entonces ya vimos a Jesús como el Cristo que da la vida, y a Jesús como Cristo, el pan de vida. Y algo interesante que mencionaba el hermano Enrique es precisamente que este pan no es como el maná que se les dio al antiguo pueblo en el Antiguo Testamento y que venía del cielo. El Señor ahí mismo se nos presenta porque nos dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que él come no muera. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Entonces, cuando vemos esta promesa del Señor, es increíble cómo nosotros a través de nuestros desiertos necesitamos ese alimento que nos sostenga, ese alimento que nos ayude a pasar nuestros desiertos, aquellos momentos de tribulación, aquellos momentos de dificultad y de agonía, y también muchas veces de aflicción, de tristeza, de dolor, porque el Señor precisamente quiere que entendamos que aún en esos momentos de dificultad Él nos quiere sostener y quiere que nosotros dependamos única y exclusivamente de Él. Aún cuando nosotros pensemos que no hay solución, debemos de alimentarnos, debemos de tomar ese alimento para que nosotros podamos tener esa fuerza que nos reanime a seguir adelante y no perder de vista el propósito maravilloso del Señor, que es que todos nos salvemos. Así lo dice ahí el mismo Jesucristo. Dice, esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y es que esa es la preocupación del Señor, ese es el dolor que el mismo Jesucristo sintió en Getsemaní, pero Él quiso cumplir la voluntad del Padre. Y esta voluntad es que nosotros no nos perdamos, pero debemos de entender que espiritualmente nosotros nos agotamos, que hay cansancios espirituales, que hay frustraciones espirituales, y por eso es que nosotros necesitamos tener esa comunión y comunicación con el mismo alimento bajado del cielo que es Jesucristo mismo. Bien, ahora nos toca ver la sangre de Cristo Jesús. Y cuando Jesús instaura la Eucaristía, dice, esta es mi sangre del pacto. Habla de un nuevo pacto. Es el pacto de Él como Cordero de Dios, de Él haciendo la transformación de la ley de Moisés, porque antes, para ser liberados del pecado, teníamos que presentar, según el tipo de pecado y según la condición, unas tórtolas, un burrito, de diferentes animalitos. Entonces, tendríamos que trabajar solo para mantener la finca que tendríamos que tener de los pecados que nosotros tendríamos que mantener. Entonces el Señor dice, este es el pacto, Él se convierte en ese Cordero de Dios. Por eso Él tiene la autoridad que dice en Romanos, el que está conmigo, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? ¿Ya? Y nos dice también, no hay condenación sobre ti, y de todo esto vas a salir más que vencedor. ¿Por qué? Porque si yo soy el que te voy a juzgar, no hay condenación sobre ti. Y entonces dice, en la institución de la Eucaristía, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Quiénes son esos muchos? Usted y yo. ¿Usted por qué? Porque es pecador, y yo porque soy pecador. Y entonces, para poder liberarnos y ser restaurados y ser liberados y ser perdonados, tenemos que derramar a ese Cordero.
tenemos que trasquilar a ese cordero, tenemos que matar a ese cordero, ¿ya? Y es lo que ocurre exactamente en la Eucaristía. Por eso hay una partición del pan, y cuando se parte el pan es el símbolo que hay una muerte y hay un sacrificio. ¿Por qué? Porque ya hay una separación del cuerpo, y entonces está la sangre. Y él dice que cada vez que vivamos esto y cada vez que vayamos a una Eucaristía, ese es el proceso de purificación que vamos a tener. Y entonces nos dice que tenemos que tener cuidado nosotros con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios y la sangre de Cristo Jesús nos ayudan a entender, a ser justificados por medio de esa sangre, por medio de ese Espíritu, y somos liberados y rescatados del pecado que nosotros tenemos. Por eso es tan valioso vivir y experimentar, y por eso cuando Juan está en la visión, le dice: ¿quiénes son ellos? Los que están acá son los que acaban de salir vencedores de la tribulación, y fueron los que se lavaron las vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso es que tenemos que entender ese proceso, tenemos que vivir ese proceso y tenemos que caminar en ese proceso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el pago que pagó Jesús en la cruz es su sangre bendita. Por eso él dice, ya, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron, la vida absurda que tenemos de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cómo ya no lo transforma, cómo ya no lo explica, cómo ya no lo da y cómo ya lo vivimos. Y entonces dice: pero si vivimos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dos cosas importantes: luz, perdón, y sangre. Liberación, restauración, sangre. ¿A través de qué? Del proceso de haber pagado Cristo Jesús con su sangre y derramada en esa cruz, donde recibimos perdón, liberación, restauración, sanación y redención, para poder caminar en la victoria que Cristo quiere que caminemos. A mí me llama la atención cuando el Señor se nos presenta como ese cordero inmolado por los pecados de cada uno de nosotros. Porque, como bien decía el hermano Enrique, uno se pone a pensar: ¿cuántos animalitos tendría que tener yo, una finca repleta, para poder sacrificar yo por todos mis pecados? Y viene el Hijo de Dios y es sacrificado por mis pecados. Y muchas veces nosotros, como lo dice la misma palabra del Señor, dice, unos murmuraban y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? O sea, nosotros todavía pensamos que no es suficiente el sacrificio de Jesucristo para borrar mis pecados. O sea, hacemos mucho más grandes nuestros pecados y no permitimos que sea la sangre del Cordero bendito el que limpie y purifique esos pecados, el que rompa todas mis ataduras y mis esclavitudes. Y es así como nosotros no damos pauta a que el Señor nos libere de la culpabilidad, del remordimiento, del rencor, y mantenemos esa frustración en nuestro interior. Por eso es que cuando uno precisamente ve que en cada Eucaristía es el Cordero el que se derramó, el que derramó toda su sangre bendita para limpiarme, para purificarme y redimirme, es como nosotros ya podemos darle importancia a esa Eucaristía, a ese sacramento, y podemos entonces sentir con nueva ilusión como el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo, Él fue sacrificado para que yo tuviera acceso a la vida eterna, yo tuviera una nueva oportunidad y yo pudiera romper todas las ataduras que me atan al pasado, que me atan a muchas circunstancias y que no me dejan avanzar, pero que hoy el Señor, proponiéndonos como sacramento maravilloso, Él nos viene a redimir, a ungir y a darnos una nueva oportunidad de que nosotros podamos ser transformados y restaurados. Por eso es importante ahora verlo como Cordero. ¿Por qué? Porque si no Él no se convierte en el Cordero, pues no podemos vivir el cuerpo de Cristo Jesús, el Corpus Christi, no podemos vivirlo. Entonces tenemos que entender que Él es transformado como Cordero. Y cuando lo vemos como Cordero, Él dice la profecía en Isaías en el capítulo 53, versículo 7, maltratado y humillado.
maltratado y humillado. ¿Por quién? Por mí, por usted, por todos. Ni siquiera abrió la boca para justificar. Y cuando abrió la boca, solo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Dios dijo, tengo sed de ti, y todavía nos atrevemos a darle el último trago amargo en la vida. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció ante su trasquilador. Imagínense, trasquilador. Por eso es que fue flagelado, le rompieron todos sus músculos de la espalda para que no tuviera fuerzas para levantarse, y por eso murió de asfixia. Y entonces dice, ni siquiera abrió su boca. Y entonces entendemos el propósito de ello cuando lo vemos como cordero. Por eso es que cuando Juan lo ve venir, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice, ese es el cordero. Ese es el cordero. Ahí tienen al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí tienen al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? Cristo Jesús. Tenemos que identificarlo así, tenemos que vivirlo así, tenemos que entenderlo así. Y entonces tenemos que aprender a quitarnos esas levaduras, a quitarnos esas cosas mentales, emocionales, y empezar a disfrutarlo a Él como el Cordero Pascual, porque fue una fiesta de Pascua cuando Él hizo esa transformación y ese proceso en nuestra vida, y fue cuando caminamos con Él. Y entonces dice en primera de Pedro, fuimos rescatados y justificados, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Y por qué se ofreció? Se ofreció por amor, porque nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y esta es la parte difícil. Por eso es que no vemos a Jesús como cordero, porque no nos sentimos amigos de Él, porque no entendemos el proceso de esa bendición, no descubrimos esa vida, y entonces no hemos entendido a Jesús como la vida, y entonces no desarrollamos y vivimos esa promesa grandiosa, y entonces no caminamos a alcanzar el proceso de bendición y entender que Él se entregó por nosotros para rescatarnos de la maldad, no porque Él quiso, sino como voluntad del Padre. Y ahora entendemos todo ese proceso de Getsemaní. Él estaba viendo lo que se tenía que entregar, cómo se tenía que ver, cómo lo iban a trasquilar y cómo el proceso de la redención y la restauración que quería que tuviéramos en la vida. Por eso Él se identifica como pastor y ha llegado, dice que por eso es que es el momento de darle gloria a Dios, es el momento de levantar a Jesús en victoria, es el momento de reconocer a Jesús en esa bondad y reconocerlo verdaderamente como nuestro único intercesor, como nuestro único remedio, como nuestro único alimento, como nuestra fuente de vida y también como nuestro único salvador, y sobre todas las cosas como el único fundamento. Cuando vemos así al Señor, pues nosotros debemos de sentir ese gozo, que el Señor siempre está a nuestro lado, que el Señor siempre está preocupado por nuestros procesos y que el Señor siempre quiere levantarnos en victoria. Y ver que aun cuando ese cordero no tenía ninguna mancha, ningún pecado, pues Él sustituyó nuestros pecados ahí en la cruz. Y Él se puso en lugar de nosotros. Él prefirió pasar todo ese dolor, ese sacrificio por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros ahora celebramos cada Eucaristía, nosotros de verdad debemos celebrar esa victoria del Señor, esa victoria que nos da ese portal de bendición para que nosotros, si continuamos perseverando en la fe, si continuamos y somos constantes en el amor del Señor, vamos a tener buenos resultados, vamos a dar buenos frutos y vamos a tener una conversión completa desde nuestro interior. Y qué maravilloso, yo me ponía a pensar cuando analizaba cómo el Señor se quedó en este símbolo tan pequeño, que cuando yo lo como entra para poder cambiar desde mi interior, porque el mismo Señor dice que no contamina al hombre lo externo, sino contamina al hombre lo que viene del interior. Y es como el Señor quiere llegar a ese interior, quiere llegar a las partes más profundas de mi ser, de mi corazón, para poderme dar una transformación y una redención completa, no solo superficialmente, sino que completa, para que yo
remueva con una nueva esperanza y una nueva ilusión esa forma de ver la vida y de ver que sí puedo ser salvo gracias al sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener claros dos conceptos bien importantes. El único Salvador es Jesús. ¿Y por qué? Porque dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ese es un concepto que tenemos que tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que Él se convierte en Cordero y trabaja como Cordero. ¿Para qué? Para ofrecernos este proceso y esta promesa. Y luego es el único fundamento. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, dos cosas bien importantes. El fundamento de nuestra fe, el fundamento del cuerpo de Cristo, el fundamento de los testimonios, todo está basado en la persona llamada Jesucristo en nuestra vida. Y bajo ese principio, y bajo ese concepto, y bajo esa situación, tenemos que recibirlo, confiar, caminar y creer en su nombre. ¿Para qué? Para tener vida eterna y ser salvos en el nombre de Jesús, como lo dijo el Padre en Juan 3:16. Les agradecemos una vez más habernos acompañado en este programa y los esperamos para que nos sigan sintonizando. Dios les bendiga. Soy Enrique Ponza Molina, del Ministerio del Quirios, y estoy contigo en este momento de reflexión. Cuando Pedro habla en el primer sermón que da y nos hace entender que el Padre no dejaría que Jesús muriera, que fuera consumido por la corrupción y que fuera esclavizado por el pecado. Y ese es el Jesús que tú y yo hemos crucificado. Y nos hace un reto importante. Párate delante de Jesús. Y míralo un momento. Y rétate tú mismo a ver tu verdad en Jesús. Revisa un poco tus conductas, revisa un poco tus actitudes, revisa un poco tu comportamiento, revisa un poco los deseos y las intenciones de tu corazón y mira los planes que tienes, los propósitos que quieres alcanzar y descubre los objetivos a los que quieres llegar. Y nos damos cuenta verdaderamente que no son los mismos que Dios. Entonces la gente le pregunta a Pedro, ¿y qué tenemos que hacer? Arrepiéntate y conviértete y bautízate en el nombre de Jesús. ¿A qué me lleva eso? Uno, a entender que a Dios nadie lo engaña. Y cuando yo entiendo que nadie lo engaña y descubro que no lo puedo engañar, entonces, y quiero alcanzar los propósitos, los objetivos y vivir parte de lo que Él me da, entonces tengo que hacer un proceso de limpieza, de renovación, transformación, entender en dónde estoy obrando mal, muy mal, entender en dónde me tengo que arrepentir para poder converger con Él e iniciar un proceso de enmienda en mi vida. Eso me lleva a mí a tres cosas importantes: amor, fidelización, humildad y obediencia, que encierran esas tres primeras para llegar a la obediencia al final. ¿Y cómo lo puedo hacer? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan que solo no puedo. Y entonces seguir el consejo que usaron los apóstoles. Ellos se mantenían firmes en la enseñanza. Entonces pregúntame y pregúntate, ¿cómo está mi enseñanza de Cristo Jesús? ¿Cuánta palabra de Dios leo? ¿Cuánta palabra de Dios practico? ¿Cuánta palabra de Dios vivo? ¿Cuánta palabra de Dios entiendo y fortalece mi espíritu? La otra es la comunión. Por eso el Señor nos dice en el segundo mandamiento: ama a los demás como a ti mismo. ¿Y cuánta obra hago para entender el proceso de Dios y para desarrollar la obra de Dios en mi vida? En donde me congrego, a dónde voy, cómo practico y cómo vivo esa comunión con los demás. Luego, el partimiento del pan. Y esta parte es fundamental, el valor de la Eucaristía.
Por algo le instauró Jesús antes de la muerte, por algo se convirtió en el Cordero de Dios que limpia los pecados y por algo nos reta a que lo recordemos y vivamos con gracia ese valor en nuestra vida. Y luego, las señales que tú das, los frutos que tú das, nos podemos dar cuenta de las señales que yo hago y los frutos que yo puedo dar y puedo demostrar y testificar la obra de Dios en mi vida o no testificar la obra de Dios en mi vida. Por eso es que el Señor dice, mira, de mí nadie se burla. Porque aunque me vengas a querer decir, a justificar muchas cosas, solo revisa tus frutos, revisa tu hablar y entenderás que no estás cerca de Él y que otros son tus propósitos, otros son tus objetivos. Por eso el Señor dice, haz un alto, revisa, mira, decide, transforma, convierte y luego enmienda y verás la gloria de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús.